Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, correspondiente a la semana 3 del curso de macroeconomía, vamos a hablar sobre algunos determinantes del nivel de salarios en el mercado de trabajo. Formalmente vamos a hablar de tres determinantes: la productividad, la oferta de trabajo, que a su vez tiene sus propios determinantes, y la demanda de trabajo, que a su vez también tiene sus propios determinantes. ¿Qué es productividad? El término productividad aparece y ustedes se lo van a encontrar a lo largo de su formación académica y en su vida profesional una y otra vez. Nosotros lo vamos a entender como un concepto que mide la relación entre la producción y los recursos utilizados para obtenerla, y en principio constituye la fuente básica de las mejoras en los salarios y en el nivel de vida. En este sentido, podemos afirmar que un incremento de la productividad del trabajo debería estar asociado en un incremento en el nivel salarial y viceversa. La productividad se relaciona con el Producto Interno Bruto. De hecho, para efectos macroeconómicos, podríamos afirmar que el Producto Interno Bruto no es más que la multiplicación de la cantidad de horas de trabajo que se necesitó durante un año para llevar a cabo cierto nivel de producción, multiplicado por su nivel de productividad. En consecuencia, en un país hay al menos dos opciones o causas por las cuales la producción podría incrementar, partiendo de la definición que tenemos en pantalla. Podríamos producir más porque dedicamos más horas de trabajo a la producción, lo cual resulta lógico. Si en lugar de trabajar 40 horas a la semana, trabajamos 50 o 60, efectivamente, desde un punto de vista industrial, tendríamos un incremento de la producción, independientemente de si eso implica un deterioro en la calidad de las condiciones laborales o no. Simplemente sabemos que incrementaríamos la producción. O bien, por otro lado, podríamos trabajar la misma cantidad de horas, pero producir más en cada hora. A esto es a lo que nos referimos como un incremento en la productividad. Las diferentes causas que podrían elevar la productividad de los trabajadores las vamos a ver más adelante. ¿Cuáles serían los determinantes principales de la productividad para afirmar de que la productividad se incrementa o disminuye? Bueno, en primer lugar, la calidad promedio de la población económicamente activa. Es decir, tenemos una población económicamente activa que llegó hasta qué nivel educativo. Tenemos una población económicamente activa que tiene en promedio cuántos hijos. Tenemos una población económicamente activa que se dedica principalmente a actividades del sector primario, secundario, terciario, etcétera. Tenemos una población económicamente activa que domina en promedio uno o dos idiomas y así sucesivamente, ¿verdad? Por otra parte, la cantidad de bienes de capital por horas de trabajo. A esto nos referimos con los instrumentos o los medios de los que disponen los trabajadores para realizar su trabajo, y eso lo podemos medir por hora de trabajo. No es lo mismo para un trabajo administrativo pedirle a una persona que lleve a cabo sus labores en una antigua máquina de escribir a dotarlo de una computadora apropiada con especificaciones apropiadas, y eso obviamente le va a hacer el trabajo más fácil y va a poder producir más por hora. Y por supuesto, necesitamos entender que la productividad al final es una consecuencia de varias cosas, no de una sola. Entonces, podemos hablar de que la eficiencia con la que se combina el trabajo, o sea, la fuerza de trabajo, el capital y otros factores determinan si la productividad crece o baja. ¿Cuáles serían estos otros factores? Bueno, la tecnología, los modelos de gestión de la empresa,
si la empresa puede o no alcanzar lo que se conocen como economías de escala, si las instituciones que las regulan son de buena calidad o no lo son, y si el sistema regulatorio propiamente dicho, tanto externo como interno a la empresa, favorecen a sus actividades productivas o colocan obstáculos e impiden el incremento de la productividad. ¿Cuál es el problema de hablar de la productividad como un determinante de los salarios? Bueno, el problema es que al final es un concepto que es difícil de explicarle al ciudadano común. Por ejemplo, existe una disyuntiva entre las actividades económicas que principalmente se dedican a satisfacer demanda interna de un país y actividades económicas que principalmente se dedican a satisfacer demanda del exterior. Las empresas y sujetos que están sujetos a la competencia internacional, que se dedican al sector exportador o que prestan servicios eh, profesionales, ¿verdad? En el exterior, generalmente tienen mayores niveles de productividad porque están forzados a competir en ambientes que, valga la redundancia, son más competitivos. Por el contrario, las empresas y sujetos que actúan principalmente dentro del mercado local, no es que sean malos, ¿verdad? No es que eso tenga algo de malo, pero necesitamos estar conscientes que al no tener que competir con instituciones extranjeras, tienden a tener un menor nivel de productividad. El ejemplo clásico es el ejemplo del sector turismo. Los servicios turísticos siempre, por definición, se ofrecen en la economía local, independientemente de si quienes los demandan pueden ser turistas locales o turistas extranjeros. En ese sentido, el sector turismo es un sector que además de ser altamente intensivo en capital, porque requiere de inversiones importantes para poder echarse a andar, es un sector que al mismo tiempo es, o tiene, mejor dicho, baja productividad. Por otra parte, hay que considerar que el crecimiento económico, aunque es efectivamente una condición deseable bajo cualquier punto de vista, tiende a incrementar el tamaño del mercado local. Si nosotros decimos que la economía en un año cualquiera creció un 5%, significa que la producción de ese país creció en un 5% en términos reales, y significa que a grosso modo podemos hablar de un crecimiento del mercado local del 5%. ¿Qué significa esto? Significa entonces que el nivel de dinamismo, el nivel de transacciones de la economía local y el nivel de demanda de dinero de la economía local también ha crecido. Por lo tanto, existen incentivos y existen las condiciones para que los agentes de la economía deseen desempeñarse y llevar a cabo sus actividades dentro de la economía local. Esto es particularmente claro cuando nosotros vemos ejemplos de países geográficamente grandes que tienen una gran población y por lo tanto tienen mercados muy grandes, como lo son el mercado chino, el mercado estadounidense. Este tipo de mercados están volcados hacia sí mismos, más allá de que tengan actividades en el exterior. Sus principales mercados siempre son ellos mismos por el propio tamaño de esos mercados. Y esto, por supuesto, viene a reforzar el punto 3, que era el ejemplo del sector turismo, y hablamos sobre una tendencia hacia una menor productividad en aquellas actividades económicas que se alejan de la competencia internacional. Por supuesto, comprendemos que existen excepciones a esta regla. Las actividades financieras tienden a ser una excepción a esta regla, pero esto es para que en grosso modo nosotros comprendamos cómo funciona. Ahora bien, pasemos a conversar sobre la oferta de trabajo. La oferta de trabajo depende principalmente de tres elementos: el elemento demográfico, el elemento institucional y el elemento propiamente económico. Si entendemos que hablar de oferta de trabajo es hablar de la cantidad de personas que desean trabajar y que están dispuestas a hacerlo, entonces necesitamos hablar de demografía. La oferta de trabajo está influida
por la cantidad de nacimientos y la cantidad de muertes que sean en un año concreto. Nosotros sabemos, por ejemplo, o se sabe más bien, que existen países donde existe lo que se conoce como poblaciones envejecidas. Países donde la población joven, por diferentes factores que no vamos a ponernos a analizar aquí, han decidido no tener o muchos hijos o simplemente no tener hijos. Y entonces estos países se ven obligados a fomentar la inmigración para poder cubrir esas necesidades. La oferta laboral también depende de la calidad de la salud pública de un país, en el sentido de ser capaz de prevenir pandemias generalizadas, en el sentido de ser capaz de abordar situaciones de salud públicas extraordinarias que podrían poner en juego la dotación de fuerza de trabajo en un periodo, en un periodo cualquiera. Puede ser un año, puede ser un mes, etcétera. Y finalmente, siguiendo en el tema de la demografía, la oferta de trabajo depende de la composición de la población. No es lo mismo un país como Nicaragua, por ejemplo, donde la población económicamente activa es principalmente joven y a esto se le llama bono demográfico, a un país donde la población que trabaja es predominantemente envejecida. Los servicios que se ofrecen, la dinámica laboral, el estilo de la regulación siempre va a ser diferente. Segundo elemento que condiciona la oferta laboral, las instituciones. Podemos hablar de la calidad de las instituciones, que también realizan su trabajo los ministerios del trabajo, que también formulan las políticas laborales los ministerios del trabajo, que también hacen cumplir la legislación a estas instituciones. También podemos hablar del estilo del marco regulatorio. Existen marcos regulatorios del mercado laboral que son más flexibles y otros que son más rígidos. ¿A qué nos referimos con flexibilidad o rigidez? Bueno, nos referimos con la facilidad que otorgan estos sistemas regulatorios para que un trabajador se mueva de un trabajo a otro. Incluso el estilo del marco regulatorio puede estar influenciado por elementos que son totalmente culturales. En una sociedad como la japonesa, por ejemplo, se practica un estilo de marco regulatorio del mercado laboral bastante rígido, porque, por ejemplo, culturalmente se espera que las personas hagan carrera en las instituciones donde trabajan y es mal visto que renuncien y cambien de trabajo. En este sentido, el marco regulatorio japonés refuerza estos elementos culturales y vuelve relativamente difícil, entre comillas, el cambio de trabajo. Finalmente, dependiendo del país del mundo donde estemos, la religión puede o no influenciar en mayor o en menor medida la dinámica laboral, prohibiendo a mujeres, por ejemplo, acceder a educación superior, prohibiendo a mujeres a desempeñarse en oficios que no son tradicionalmente considerados para ellas y así sucesivamente. Tercer elemento que condiciona la oferta de trabajo, el elemento formalmente y totalmente económico. Sin duda, la oferta de trabajo va a cambiar dependiendo de si estamos en un momento recesivo del ciclo económico o si estamos en un periodo expansivo del ciclo económico. Asimismo, si el Estado provee apoyo al emprendimiento, obtiene programas de financiamiento y fortalecimiento de las MIPYMES, esto también importa. Como hemos estudiado en la clase de macroeconomía, el nivel de la carga tributaria, que lo establece el Estado y es un elemento económico, condiciona la renta disponible de los hogares y las empresas y por lo tanto también condiciona la oferta de trabajo. Es útil recordar que en términos del mercado laboral, la presencia o ausencia, generalmente o comúnmente, el público conoce a estas cosas como simplemente como tratados comerciales, pero en realidad necesitamos hablar de acuerdos regionales preferenciales, porque normalmente los tratados no son bilaterales. La mayoría de los tratados, por lo menos de los que los países de Centroamérica tienen suscritos, son acuerdos que tienen alcances regionales, que incluyen 3 o más países. Y eso permite, por supuesto, para efectos de la actividad exportadora, incentivar
y promover la actividad económica, lo cual a su vez impacta los niveles de trabajo y de empleo. ¿Qué otro elemento económico condiciona la oferta laboral? Bueno, la presencia o ausencia de tensiones sociales y políticas, entendiendo que un incremento de las mismas provoca una caída ya sea en las condiciones de trabajo o en la oferta de trabajo. Y finalmente, que también es un elemento económico, el nivel de renta bruta puede modificar la oferta de trabajo, provocando que en ciertos segmentos exista mayor demanda que en otros o favoreciendo simplemente fenómenos migratorios. Ahora bien, hablemos, ahorita hicimos un repaso de los determinantes de la oferta laboral en términos globales, por sector. Ahora hablemos de agentes. O dicho de otra manera, de determinantes específicos de la oferta laboral. Hablemos del Estado. Primero, el Estado marca las pautas generales sobre cuánto debe durar la jornada laboral, si son 8 horas, si son 7 horas, o si son 8 horas, pero es ilegal contar la hora de almuerzo, sí o no, etcétera. El Estado establece las opciones de jornada laboral, jornada completa, jornada a tiempo parcial, si la jornada a tiempo parcial es obligatorio llevarla a cabo de forma presencial o se puede llevar a cabo de manera remota, etcétera. Asimismo, el Estado marca las pautas sobre el uso, el rol y la presencia y legitimidad de los sindicatos laborales, que a menudo, y esto está respaldado por la historia económica, obviamente, la presencia de sindicatos está fuertemente asociada a un incremento en los derechos de los trabajadores y a una ampliación de la clase media y del poder adquisitivo en general. En el punto número 4, encontramos que a menudo es el Estado el encargado de ofrecer formas o mejor dicho, opciones accesibles en términos de costos para capacitación técnica en diferentes áreas y oficios. No es poco común que los estados ofrezcan en instituciones dedicadas para ello, ¿verdad? Opciones de formación para aprender segundos idiomas, para aprender carreras técnicas tales como mecánica, carpintería, servicios de reparación eléctrica, etcétera. Y generalmente el Estado pone a disposición del público en general dichas opciones de capacitación a un costo que es relativamente bajo. Y para finalizar, que no se nos olvide que el Estado es ante todo el mayor empleador de toda la economía. Y esto es cierto en prácticamente todos los países. ¿Qué otro determinante específico de la oferta laboral podemos comprender? Bueno, tenemos el llamado marco institucional. Es ese conjunto de normativas, leyes, disposiciones legales, etcétera, que dan forma a la manera en que empleados y empleadores, pues, se coordinan entre sí. Interesantemente, el marco institucional cumple el rol de restringir la participación de las personas al mercado laboral. El marco institucional establece la edad mínima legal para trabajar y establece la edad de jubilación. Incluso en algunos países existen diferenciaciones. No es lo mismo la edad mínima para trabajar en el sector urbano que la edad mínima para trabajar en el sector rural, por ejemplo. Asimismo, el marco institucional regula el inicio y el fin de las prestaciones laborales, define las políticas laborales que incentivan o no la expansión de la oferta de trabajo y finalmente da forma a la política educativa que es la que a su vez moldea las capacidades y el perfil de la oferta laboral. Finalmente, como determinante específico de la oferta laboral tenemos por supuesto el nivel de desarrollo socioeconómico de un país. A mayor desarrollo socioeconómico, tenemos como regla general un mayor nivel de renta. Estamos hablando de los llamados países de renta alta, por ejemplo, los países tales como Suiza, Bélgica, Alemania, etc. Por otra parte, el mayor nivel de desarrollo socioeconómico mejora la llamada utilidad del trabajo no mercantilizado. ¿Qué es el trabajo no mercantilizado? Bueno, son actividades que contribuyen al tejido productivo pero que no formalmente reciben un salario. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo,
el rol de las mujeres que optan por no seguir una carrera profesional y deciden quedarse en casa cuidando de los hijos y haciendo parte de la vida cotidiana del hogar. Eso es un trabajo. O sea, esas personas se levantan todos los días, tienen un horario, tienen un conjunto de actividades y además lo que ellas hacen permite respaldar al otro miembro del hogar que sí tiene una actividad económica remunerada. Entonces, aunque formalmente hay actividades como el cuidado, por ejemplo, en los países latinoamericanos esto es muy común, el cuidado de personas de la tercera edad por parte de un familiar, esto no necesariamente recibe un salario, pero ayuda a la dinámica familiar e influencia la dinámica laboral. Entonces, a mayor nivel de desarrollo socioeconómico, las personas que se dedican a estas actividades de trabajo no mercantilizado tienen lo que se conoce una mayor utilidad, no en un sentido monetario, por eso estoy utilizando la palabra utilidad y no renta. Tienen mayor utilidad porque generalmente el marco legal de esos países y por supuesto elementos culturales tienden a generar una red de protección que es superior a la que fuera si el nivel de desarrollo socioeconómico de ese país fuera menor. Finalmente, el nivel de desarrollo socioeconómico ayuda a explicar las tasas de actividad, es decir, qué tanto empleo o desempleo existe en diferentes espacios económicos y geográficos. A menudo necesitamos diferenciar, por ejemplo, de la tasa de desempleo urbana de la rural, porque están influenciadas por factores que no siempre son los mismos y pueden variar, por ejemplo. Finalmente, hablemos específicamente de los determinantes de la demanda de trabajo. El primer determinante de la demanda de trabajo es el llamado nivel mercantil, que para nuestra clase nosotros podemos definir como el nivel de actividad económica o como ya lo hemos conversado en otras ocasiones, lo podemos definir como si estamos en un momento de recesión o en un momento de expansión del ciclo económico. El nivel mercantil o el nivel de actividad económica determina el nivel y la dinámica de la demanda agregada de bienes y servicios. Ya sabemos nosotros que la demanda agregada es la sumatoria del consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Asimismo, el nivel de actividad económica, también llamado nivel mercantil, está influenciado por la capacidad o la incapacidad del Estado para incentivar, es decir, influir sobre la producción nacional. Yo les pongo entre paréntesis el término multiplicador fiscal porque este es un indicador que a menudo se utiliza para medir dicha capacidad. Un multiplicador fiscal superior a 1 nos indica un estado que es capaz de estimular verdaderamente la producción local y un multiplicador fiscal que sea inelástico, es decir, inferior a la unidad, nos habla de que el Estado tiene poca capacidad para incentivar por sí mismo la producción local. Un segundo determinante específico de la demanda de trabajo es el llamado nivel tecnológico. El nivel de tecnología de un país a menudo es difícil de aproximar. Es decir, ¿cómo medir qué tan tecnológico es un país? ¿Será por el número de transacciones? ¿Será por la cantidad de cajeros automáticos? ¿Será a través de la cantidad de vehículos eléctricos? No lo sé. Como es muy difícil de medir, los economistas, los macroeconomistas, generalmente utilizan una variable proxy para aproximarnos a este nivel de tecnología y utilizamos la división del nivel de capital entre el nivel de trabajo. Y eso sería nuestra aproximación al nivel de tecnología de un país. Por otra parte, ¿por qué dicho nivel de tecnología condiciona la demanda de trabajo? Bueno, pues porque la tecnología que se usa, tanto en cantidad como en tipo de tecnología, modifica la cantidad de trabajo que se requiere para producir. Asimismo, la presencia de dicha tecnología condiciona las características del trabajo que se está usando. Cierto tipo de maquinaria, o dicho de otra forma, cierto tipo de tecnología requiere de cierto perfil de trabajador. Por otra parte, recordemos que innovación tecnológica
o hablar de innovación tecnológica es hablar de diferentes tipos de tecnología, que puede ser desde algo muy de programación e informática hasta un elemento que tiene que ver con maquinaria pesada o que tiene que ver con productos químicos o que tiene que ver con otros elementos. Entonces también comprendamos que hablar de tecnología, entre comillas, es hablar de una cuestión que para empezar es muy amplia y que puede adoptar diferentes formas, ¿verdad? ¿Qué sucede? En la práctica, las empresas, según su giro de negocio, no todas las empresas requieren del mismo tipo de tecnología. Entonces las empresas combinan diferentes tecnologías, diferentes tipos de capital tecnológico para sus propósitos. Y a su vez, este tipo de combinación va a determinar el costo laboral por cada unidad de bien producida. Finalmente, entendamos que no existe tal cosa como una receta de one size fits all, sino que la mejor tecnología para una empresa es simplemente aquella que tiene en cuenta las características de la fuerza de trabajo que está efectivamente disponible para trabajar en esa actividad. Si se trata de insertar tecnología, pero no hay nadie en el país que la entienda y que la pueda utilizar, entonces ¿para qué usamos tecnología, verdad? Por otra parte, otro elemento que influencia en la demanda de trabajo es el nivel de regulación institucional. Ya más o menos habíamos hablado de esto, pero bueno, hablemos de otras cosas. Diferenciemos entre dos tipos de mecanismos de regulación. Mecanismos endógenos, que son internos a la propia empresa, es decir, sus propios manuales de recursos humanos, etcétera, sus propias normas internas de cada empresa, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, el esquema de incentivos, el esquema de viáticos, etcétera. Y también existen mecanismos de regulación externos a la empresa. Los externos son más fáciles de reconocer porque estamos hablando de las leyes laborales de un país y por supuesto de las instituciones encargadas para aplicar dichas leyes. Centrémonos en este momento en el mecanismo endógeno de regulación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? Nosotros tenemos ese conjunto de normativas de empresas. Siempre nosotros sabemos que hay empresas que tienen una fama de ser mejores lugares para trabajar. Eso es muy común. Lo vemos en nuestro país, pues en Nicaragua. Hay empresas que son emblemáticas, que como regla general todo el mundo dice, mira, ahí no solo pagan bien, sino que tienen buenas prestaciones, les dan transporte, les dan almuerzo subsidiado, tienen un gimnasio adentro que puedes usar, etcétera, 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 etcétera. Bien interesante, pues, a mi parecer. Efectivamente, los mecanismos internos de regulación provocan dos cosas. Primero, regulan la interacción entre los trabajadores a lo interno de una empresa. No es lo mismo una empresa que tenga una normativa explícita contra el acoso sexual a una empresa que no tiene nada por escrito y que simplemente tiene algunas disposiciones que se han transmitido de manera verbal. Y por otra parte, como los mecanismos de regulación internos de una empresa a otra cambien, ayuda a diferenciar a una empresa de otra y ayuda a colocar a una empresa como un mejor empleador o un peor empleador en comparación. Finalmente, tenemos el nivel de regulación institucional hablando de la política laboral propiamente dicha, ya a nivel de país, la política laboral propiamente dicha. Aquí nosotros nos encontramos con elementos que tienen que ver con la presencia o ausencia de seguros por desempleo. En Nicaragua eso no existe, pero en países de renta alta sí existe. Si vos eras un trabajador que estaba cotizando, que era parte del entramado del sector formal de la economía y te quedas sin empleo, existen mecanismos formales para que vos llenes un formulario y apliques a un seguro por desempleo, que es como que te den un salario pequeño, pero te lo dan con regularidad
y que dependiendo del país o del sector o de cualquier otro elemento, ese salario puede durar un mes, puede durar 3 meses, puede durar el tiempo que te tome encontrar trabajo, etc. También la política laboral es la encargada de elaborar o no elaborar, pues, programas de inserción laboral para jóvenes que a menudo se encuentran relativamente desprotegidos dentro del mercado laboral. Y la política laboral puede regular cosas que pueden parecer insignificantes, pero que tienen efectos sobre la renta disponible y el consumo, como son disposiciones sobre pasantías. No es lo mismo una regulación que provoque por ley que las pasantías sean pagadas a un país donde no existe una disposición formal y la remuneración de pasantías sea totalmente opcional y quede a dependencia del empleador. Con estos elementos nosotros podemos entonces tener una comprensión más precisa y más completa sobre cómo se determinan los salarios en una sociedad. He realizado esta exposición tratando de ser lo más detallado posible en la medida de las posibilidades, con el propósito de no entender el mercado laboral como una simple interacción de oferta y demanda de trabajo. Porque como vimos en la clase anterior, el trabajo, si lo queremos entender como una mercancía, es una mercancía que no se parece a ninguna otra. El trabajo somos nosotros, las personas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos. No es un intercambio de bienes como televisores, es un conjunto de relaciones entre seres humanos que da forma a nuestra vida entera. Da forma a la cantidad de horas que dedicamos para estar con nuestras familias. Da forma a la cantidad de recursos que tenemos para proveer para nuestra familia. Da forma a nuestros sueños y aspiraciones, si somos capaces de lograrlas dentro del mercado laboral en el que estamos o no, etcétera. Con estas reflexiones voy a cerrar y me despido, ¿verdad? Espero que la clase haya resultado interesante, que haya invitado a la reflexión, que los haya invitado a pensar y nos vemos el próximo día. Muchas gracias.